¿Listos para hacer lío? Esto es ¡Jóvenes en Pastoral! Unos son santos, otros no. Todos locos por el Señor. Por Radio María. Zanahorias como dices Hola amigos de Jóvenes en Pastoral que están escuchando este nuevo podcast. Me presento, mi nombre es Richie Ramos y estoy muy agradecido de que me hayan invitado pues a hablar un poco sobre un tema muy interesante que el día de hoy pues vamos a platicarles. A lo largo de todo este mes en el programa hemos estado hablando sobre cómo se ha vivido la santidad a través de los tiempos, a través de la historia de la iglesia, y es un tema muy interesante y muy bonito que nosotros podamos comprender, porque así como los santos de a lo largo de toda la historia que conocemos, como San Francisco de Asís, como los apóstoles, San Pedro, San Juan, de igual manera San Juan Pablo II, uno de los santos más recientes, la Madre Teresa de Calcuta, incluso el Beato Carlo Acutis, pues son personas que han tenido una distancia enorme en el tiempo. Seguramente San Francisco de Asís no sabía que iba a existir un San Juan Pablo II. Seguramente los apóstoles no se iban a imaginar humanamente a lo mejor pues el gran impacto que iba a tener la iglesia antes de la venida del Espíritu Santo. Por eso pues vamos a reflexionar un poco sobre esto, porque a veces podemos pensar, oye, es que antes era mucho más fácil ser santo, o a lo mejor también podemos decir, es que ahorita es mucho más fácil ser santo, cuando no es así, sino que a cada persona, según su tiempo y según el contexto cultural, sociológico, histórico en el que le tocó vivir, pues la santidad era un reto probablemente igual de complicado que a lo mejor lo que se nos hace ahora en el siglo XXI. Debemos partir de la base de que Dios nos creó y nos pensó desde antes de que naciéramos. Dios ya nos tenía preparados una misión, una familia en la cual íbamos a estar, los amigos que íbamos a tener, probablemente algunas decisiones que íbamos a tomar, pero Él nos creó para una misión, porque Él nos pensó en su amor infinito, en su amor misericordioso, pues para que nosotros viniéramos al mundo, viniéramos a la existencia y así pudiéramos gozar con Él esa felicidad infinita. Nos pensó incluso en el tiempo en el que íbamos a nacer, y viéndolo de un punto de vista pues muy filosófico, probablemente sea algo bien, a lo mejor que nos puede hacer pensar sobre la casualidad, ¿no? Esta cuestión de que no, pues que todo es casualidad y mi vida no tiene un sentido, pues no. O sea, realmente es muy imposible, es casi un milagro que nosotros hayamos sido concebidos, porque si hubiera habido algún cambio de alguna pareja de tatarabuelos que no se hubiera casado a lo mejor con nuestra tatarabuela, pues nosotros no estuviéramos aquí. Sin embargo, el plan de Dios es tan perfecto que por eso actualmente nosotros existimos. Y pues sabemos que Dios siempre ha estado en el proceso de la historia, o sea, Dios nunca nos ha dejado solos. Por eso se le presentó a Abraham como padre de los pueblos, del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Y desde ese entonces ya esas personas estamos llamadas a la santidad, porque Dios siempre ha querido que nosotros nos salvemos y estemos en su presencia. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, pues Él nos promete que nos iba a mandar un Salvador. Y esa es la promesa que tiene el pueblo judío, de esperar un Redentor que los saque de la esclavitud, ¿no? Y en ese tiempo pues se pensaba que los iba a sacar de la esclavitud del pueblo romano, porque pues sabemos que el pueblo de Israel siempre ha sido sometido ante otros pueblos más grandes. Pero en realidad pues Jesús nos viene a salvar de la esclavitud del pecado, y con su muerte y con su resurrección nos abre a nosotros la posibilidad de poder alcanzar el reino de los cielos, de poder alcanzar esa santidad. Sin embargo, no quiere decir que las personas que vivieron antes del tiempo de Jesús no hayan podido alcanzar esa santidad. La pudieron alcanzar de una manera distinta, siguiendo los mandamientos que Dios había dejado en las tablas de la ley, y luego también con las leyes del pueblo que el pueblo judío tenía, viviendo con una rectitud de intención y viviendo pues con un verdadero amor a Dios, ¿no? Con la sana doctrina, la sana enseñanza. Incluso en los tiempos de los judíos pues había gente que no le interesaba,
Ya Jesús dijo cuando vino al mundo a los fariseos hipócritas, porque no cumplían la ley. Ellos decían que la cumplían, pero se quedaban en una cuestión superficial. En realidad no amaban al prójimo, no vivían realmente los mandamientos que Dios obraba. Antes, cuando la gente moría, pues se quedaba en lo que es el seno de Abraham. Era como un sueño eterno hasta la venida de Jesús, cuando ya nos abre esa posibilidad de estar en la eternidad gozando pues la caridad eterna de nuestro Señor. Y ahora sí vamos a entrar a la parte de la Iglesia Católica con su fundación. Sabemos que la Iglesia se fundó con la venida del Espíritu Santo. Y antes de esto, Jesús dijo unas palabras muy sabias, y en la cual nos invitaba y nos recordaba nuestra misión. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O en otro evangelio también dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Por lo tanto, Jesús nos invitaba a la santidad. Sabemos que Jesús es santo, su nombre es santo, todo Él es santo, su nacimiento fue santo. Entonces, nos estamos llamados a configurarnos a Cristo, a tener sus mismos sentimientos. Él dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, no como nosotros amamos imperfectamente, sino como Dios nos ama, debemos amarnos, ¿no? Entonces, ya que se funda la iglesia con el Espíritu Santo, pues los apóstoles tuvieron un tiempo de preparación de 3 años con Jesús. A lo mejor no comprendían muchas cosas, pero ya que el Espíritu Santo vino y les reveló todo esto, que incluso en ese día Pedro convirtió a más de 3,000 hombres que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo, pues vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pues se pusieron en marcha. Y fue como iniciaron pues la primera evangelización, ¿no? Las primeras comunidades cristianas, donde una de sus características es, miren cómo se aman. Al principio pues no existían a lo mejor las iglesias, las parroquias, los templos enormes y todo eso, sino que las misas se celebraban en casas, se vivían por comunidades y ahí vivían esa caridad. Probablemente con la poca doctrina que tenían, con las enseñanzas pues más cercanas de Jesús, porque eran personas que vivieron en los tiempos más cercanos, pues vivían una comunión. Y sabemos que muchos eran judíos, o sea, eran judío-cristianos, porque no habían dejado, sino que vivían la plenitud de la revelación judía con lo que Cristo les había mandado. Por lo tanto, pues tenían esta sinergia entre estas costumbres. Y pues ellos vivían en el amor, ¿no? Celebraban la Santa Misa como la cena del Señor. Ellos reconocían la presencia de Cristo en el pan a través de los apóstoles, que eran los obispos. Después ya se fueron dando los presbíteros, que eran es lo que son los sacerdotes, pero en ese tiempo no se tenía la misma relevancia, o a lo mejor el mismo significado que ahora, pues como los sacerdotes, los presbíteros conocemos actualmente. Se dieron los diáconos también, que eran los ayudantes del obispo y todo eso. Pero pues ellos alcanzaron la santidad de una manera en el amor, en el servicio, en el vivir en comunidad, en el seguir los mandamientos de la ley, incluso algunos mandamientos judíos, y pues viviendo de esa manera conforme a lo que Jesús les había enseñado, bautizando en el nombre del Padre, predicando la palabra, ¿no? San Pablo, este apóstol que no le tocó conocer a Jesús, pero Jesús lo tumbó del caballo en una aparición, en una visión, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, era Saulo de Tarso, pero después Jesús le cambia el nombre a Pablo, y es cuando empieza a evangelizar a los pueblos paganos de Grecia y todo eso. Y así inicia poco a poco esta evangelización. No había como tal, a lo mejor, lo que tenemos ahora de un catecismo, una Biblia bien gruesa, ¿no? Porque antes la tradición era oral, se transmitían las enseñanzas vía oral. Entonces la manera de santificarse pues era muy distinta. No era de que va a haber misa de 10, va a haber misa de 12, no, o sea, nada de eso, sino que, como les comentaba, eran en comunidades cristianas. La comunidad de Roma, la comunidad de varias partes, ¿no? Y pues bueno, así fue desarrollándose la iglesia con el pasar del tiempo, con la inspiración del Espíritu Santo, y se empezaron a dar los monasterios, ¿no? Pues Jesús dijo, para seguirme, pues tienen que dejarlo todo, ¿no?
tienen que aborrecer el mundo, tienen que alejarse. Entonces mucha gente se lo tomó pues muy extremo, muy radical. Entonces mucha gente se empezó a ir a vivir a los monasterios, a los monacatos, al desierto, y a vivir pues de una manera muy austera, muy ascética, a lo mejor comiendo puro pan y agua, viviendo lejos del mundo para no mancharse, en oración y todo eso. Empezaron a vivir en comunidades, se fundaron las órdenes monásticas y todo esto. Pues era su manera de santificarse como ellos lo comprendían en ese tiempo. Entonces la gente pensaba que solamente podían ser santos aquellos que se alejaban completamente del mundo. Entonces por eso todos o se metían a los monasterios o se hacían presbíteros, buscaban el ser obispos. ¿Por qué? Porque se pensaba que era la única manera de la santidad, pues la vida pues clerical monástica. Y así pues también fue poco a poco desarrollándose esta enseñanza. Vamos a la Edad Media. La Edad Media es un tiempo pues muy complejo en cuestión histórica, en cuestión económica, porque como siempre va a haber, pues hay gente que probablemente conoce a Dios y sigue la doctrina, pero pues a lo mejor sus pasiones desordenadas o sus inclinaciones al dinero, a la fama, al éxito, pues eso va rompiendo esa comunión con Dios y te va llevando a alejarte del plan perfecto de Jesús, de ese plan de amor, de ese plan de misericordia, de ese plan de despejarnos de todo lo que tenemos. Y pues mucha gente se empezó a desvirtuar, empezaron a ver a la iglesia como una manera de enriquecerse, como una manera de tener poder, porque al momento de que la iglesia empezó a crecer, más o menos por el siglo III, por el siglo II, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo gracias a su madre Santa Elena, que hizo a la religión católica cristiana como la religión oficial del imperio. Pues empezó a tener mucho auge y mucha gente se empezó a convertir, y pues de cierta manera los presbíteros, los obispos, llegaron a tener un grado casi de príncipes, ¿no? de nobleza, de esta parte. Entonces, tanto como hubo santos en esa época, también hubo muchas personas que se perdieron. Porque como les digo, no podemos juzgar a la historia con los ojos del presente. Hay que comprender que pues sí había gente probablemente que se iba desvirtuando, que se iba alejando de ese plan perfecto, pero también hubo mucha gente que supo vivir esa santidad en esos tiempos, a lo mejor donde se estaba viviendo una crisis de fe, una crisis de pobreza, a lo mejor de caridad, que preferían buscar la riqueza y el poder. Pues San Francisco de Asís, ¿no? Un claro ejemplo de un hombre que dejó todo para seguir a Cristo de una manera muy radical, que Jesús le pidió: necesito que cambies a mi iglesia, ¿no? Que renueves a mi iglesia. Y pues San Francisco de Asís siguió el evangelio tal cual, y es uno de los santos que más se parece a Cristo. Y así grandes santos. Después viene la reforma protestante con Martín Lutero en la iglesia, un gran cisma donde pues la iglesia se separó. Mucha gente empezó a seguir las ideas de Martín Lutero, que a lo mejor en un principio sus críticas, sus aportaciones pues tenían un cierto sentido bueno. El problema es que se desvirtuó porque empezó a criticar doctrina y dogmas de la iglesia, como la virginidad de María, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, etc. Entonces Martín Lutero, de haber ayudado a reformar la iglesia de una manera santa, se fue a otro extremo. Y surgió la Contrarreforma, en la cual se trataba de quitar todas estas herejías de Martín Lutero. Y pues así como mucha gente se perdió, pues también mucha gente con esta crisis se fue santificando. Y de igual manera, algo que me faltó rescatar en los inicios de la iglesia es que la iglesia inició con mártires. Es una realidad. Los apóstoles, excepto Juan, todos son mártires, porque Jesús pues nos dijo: el que pierda su vida por mí, ese la ganará, pero el que trate de ganarla, que trate de salvarla, ese la perderá. Porque así como Cristo murió en la cruz, así nosotros también estamos llamados a morir por Él, porque la sangre mártir es semilla de cristianos. Si no hubiera habido gente enamorada de Cristo a tal manera de entregar su vida,
la iglesia no estuviera de pie o no hubiera tenido el mismo apogeo, el mismo impacto, porque eso impresiona a la gente y Dios da la gracia y conmueve los corazones a través de los mártires, de esas personas valientes que dieron su vida. Y a lo largo de toda la historia no dejó de haber, o sea, no crean que, no, pues los primeros siglos ya había y como el imperio romano, su religión oficial era el catolicismo, pues ya no hay, no, sino que siguió habiendo mártires a lo mejor en algunas partes donde no era pues bien conocida la fe católica, la fe cristiana, y más con los musulmanes, las cruzadas, que mucha gente, su manera de alcanzar la santidad o ese llamado que sentían de Dios, pues era a través de los caballeros templarios, ¿no? De defender la fe, defender los lugares sagrados, a través de, pues, de las guerras santas. Y vámonos también al descubrimiento de América, 1492, donde fueron los franciscanos a evangelizar, también una manera de santificarse. O sea, el enseñar la fe, enseñar a escribir, enseñar educación a los indígenas, pues eso también era una manera diferente que a lo mejor no estaban acostumbrados porque pues eran personas nuevas, era un continente diferente que a lo mejor al principio no sabían, pero sabían que eran personas que realizaban sacrificios humanos, que adoraban a otros dioses, politeístas y todo esto, y llega la Virgen de Guadalupe y pues también ayudó mucho a la evangelización en nuestro continente, sobre todo en nuestro país, que es México. Y así pues la evolución de la iglesia ha ido creciendo conforme a las necesidades del ser humano, conforme a todos estos movimientos. Vámonos a la Ilustración, donde quitan, cuando de tener una cultura teocéntrica por 1000 años, pues a pasar a una idea egocéntrica con la Ilustración, donde el ser humano pues es el dueño de su vida y todo eso es lo más importante. Pues ahí también empieza a haber otra tentación, cuando la tentación antes era, pues me hago otra religión, ahora la tentación es, no quiero ninguna religión porque no la necesito, porque mi inteligencia me da la capacidad para ser feliz. Y así también pues surgieron grandes santos que te decían, oye no, es que la única manera de ser santos es con Cristo, es con sus mandamientos, con su amor. Pero pues mucha gente decía, no, yo con mi conciencia y si me siento bien pues está bien y si me siento mal pues eso está mal. Pero cómo fue evolucionando, ¿no? O sea, de iniciar las misas o las celebraciones, los sacramentos en comunidades cristianas, ya hubo templos, ya hubo universidades, ya hubo seminarios donde se puedan ir formando, cuando antes la enseñanza pues era meramente personal, tradición oral. Ya existía la Santa Biblia, que es uno de los, es el libro más impreso en la imprenta, fue el primero que fue impreso cuando se inventó la imprenta. Y así, ¿no? Y adelantémonos 300 años, vamos al Concilio Vaticano II. Sabemos que la Santa Misa antes era en latín, porque era el idioma universal es el idioma universal de la Iglesia. Sin embargo, por las necesidades de que mucha gente a lo mejor no comprendía y que veían que a lo mejor mucha gente se estaba alejando, o que la Iglesia estaba ensimismada y que parecía que no estaba en contacto con el mundo, pues dijeron, pues hay que hacer un Concilio Vaticano. Un concilio en el que hablemos sobre cuestiones pastorales. La cuestión pastoral pues es esa manera de llevar el mensaje del Evangelio. Y esto de cierta manera trajo tanto consecuencias malas como consecuencias buenas. Una de las consecuencias positivas pues es que la celebración, según el país, el idioma, pues se hiciera conforme a eso. O sea, en México las misas hacerlas en español. Y de igual manera las misas en Alemania pues hacerlas en alemán. ¿Para qué? Para que la gente pudiera comprender. O sea, toda esta cuestión pastoral para que la iglesia se viera que estuviera acompañando en el mundo y no que pareciera que estuviera ensimismada en sus asuntos y que pudiera acompañar realmente la evangelización. Porque eso también fue algo que a lo mejor se fue perdiendo y pues eso evitaba que hubiera un buen compromiso cristiano, probablemente, ¿no? Para algunos, para otros no. Pero de igual manera, algunas consecuencias negativas que trajo, al darle ciertas libertades a lo mejor excesivas, muchos sacerdotes, muchas religiosas dejaron el convento, porque antes pues era muy estricta la cuestión de la vestimenta, ¿no? Los padres con sotana, las mujeres con las religiosas con su hábito, y esto les dio libertad. No, pues pueden usar ropa normal, ¿no? Ropa de no consagrados, de laicos.
Y eso pues orilló a que muchos sacerdotes y religiosas dejaran su ministerio. Pero pues ahorita en el actual 2021, pues ya los que nacimos en esta época pues estamos acostumbrados a vivir así porque Dios nos pensó así. Con la Santa Misa domingos, todos los días, con ciertos horarios, con sacramentos, con bautismos, con primeras comuniones, a lo mejor que se están descristianizando como eventos sociales, pero el que puede comprender y el que comprende este misterio de salvación a través de la catequesis que ha recibido y todo eso, pues comprende que es un misterio, que es un sacramento que nos da la gracia para ser santos, porque los sacramentos son esos medios por los que Cristo nos dejó para conseguir la gracia ordinariamente, esa gracia que nos santifica y que nos ayuda a parecernos a Él. Por eso actualmente en 2021 la manera de ser santos pues es viviendo, siendo hijos de nuestro tiempo, con las redes sociales, no alejándonos de ellas, sino sabiendo aprovecharlas para evangelizar, así como el beato Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, pues así también nosotros con ese llamado y con ese compromiso cristiano de fe, de bautismo, pues llevar a Dios a través de estos medios, ¿no? Un tiempo de pandemia, pues ¿qué podemos hacer para llevar a Cristo? Un tiempo de mucha pobreza espiritual y económica, pues hay que llevar la caridad, ¿no? Vayan a todos los pueblos y prediquen el evangelio, vivan la caridad como el buen samaritano, pues a eso estamos llamados actualmente, ¿no? Con todos los medios que la iglesia nos ha proporcionado, que el Espíritu Santo nos da. Tenemos catequesis, tenemos medios virtuales para formarnos, tenemos misas a cada rato, tenemos horas santas, bendito Dios, tenemos confesiones frecuentes cuando antes era muy difícil conseguir pues el sacramento de la penitencia. Ahora con acercarnos a un sacerdote y pedirle, Padre, ¿me confiesa? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Sin embargo, la manera de vivirla antes, los sacramentos, era muy difícil y era muy a la larga también. Podemos comulgar todos los días el cuerpo de Cristo y Dios nos va a dar la gracia necesaria para que seamos santos. ¿De qué depende? De que nosotros queramos y pidamos la gracia y vivamos según sus mandamientos y según en el amor. Y pues bueno, espero que haya quedado un poco claro más o menos cómo se ha vivido la santidad y cómo ha vivido la iglesia esta evolución histórica, esta evolución cultural y cómo estamos actualmente en un tiempo donde pues las cosas pareciera que no están tan bien, pero recuerden que en las crisis es cuando la iglesia hace la relucir, es cuando Dios hace sus maravillas y es cuando nosotros también podemos darnos cuenta del amor tan grande que Dios nos tiene a través de su palabra, de su Eucaristía y sus sacramentos. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero que tengan un excelente día y que se animen a ser santos. Como dice el beato Carlo Acutis, la Eucaristía es mi autopista al cielo. La santidad actualmente se gana buscando a Cristo en sus sacramentos. Que Dios te bendiga. Nadie nos va a parar, la generación que grita, que Seamos valientes. Y vayamos contracorriente. estamos aquí en China. Mira. Aquí termina la emisión Jóvenes en Pastoral.